Vamos a ir a otro tema. La convención este miércoles define cuál será la estructura del futuro gobierno y del Congreso Nacional. La propuesta de la Cámara de las Regiones es quizás la que más diferencias genera entre los convencionales. Vamos a profundizar en este gran acuerdo, como se ha denominado desde la Comisión de Sistema Político. Por eso nos acompaña Pedro Muñoz, convencional del Partido Socialista. Pedro, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Nicolás. Un gusto conversar con ustedes esta mañana. A ver, Pedro, pongamos en contexto para actualizar en qué situación se encuentra el informe de la comisión, en qué minuto también vamos a tener novedad y por sobre todo los cambios que se han dado en este acuerdo que también ha ido modificándose, ha ido siendo rediscutido, podríamos decir, en los últimos días, en la última semana. Sí, este es un acuerdo que ha tenido el título de gran acuerdo porque así se le puso al archivo, pero este acuerdo tiene que crecer más, tiene que ser más transversal, en consonancia con las palabras del presidente Boric y de otros actores políticos, académicos, instituciones que han participado del debate público desde un inicio en las audiencias públicas, pero que también estas últimas semanas y estos últimos días han hecho llegar sus apreciaciones críticas respecto de la configuración del sistema político. Lo primero que quiero señalar es que estamos generando cambios importantes a todo nivel de tipo constitucional. Estamos definiendo el Estado regional, lo que va a implicar redistribución del poder a lo largo del territorio, la democracia como paritaria, lo que va a implicar la incorporación de una nueva actoría al sistema político, la Constitución como ecológica, que va a implicar una nueva relación entre la sociedad y la economía, y necesitamos un sistema político estable, que le dé seguridad a las personas, que aumente la participación, que aumente la rendición de cuentas, y eso hemos intentado configurar, un acuerdo estructural de presidencialismo atenuado con bicameralismo asimétrico, pero nosotros hemos señalado que sin movernos de ese acuerdo estructural necesitamos escuchar a la ciudadanía, necesitamos dar señales de claridad y necesitamos construir instituciones sólidas que sean la base de las transformaciones sociales que vamos a implementar. Por tanto, ese acuerdo que se va a votar mañana tiene una última vida y así también lo ha señalado el vicepresidente Gaspar Domínguez durante la jornada de ayer. Hay posibilidad de que muchas normas o que varias normas se rechacen en particular con el fin de mejorar este acuerdo, Pedro, e insisto, con el fin de perfeccionar este acuerdo. Ahora, pregunta, este acuerdo que emana de la conversación que sostuvieron en la comisión y tú bien decías, lo que busca es ir sumando, porque claramente la gracia del acuerdo es que no va a ser votado por la comisión que lo conversa de manera transversal, no unánime pero sí transversal, sino en el Pleno. ¿Podría ir de aquí a mañana, donde se vaya votando los artículos correspondientes al gran acuerdo, ir cambiando o ya está más bien cerrado lo que son estos puntos estructurales y también los detalles? Hay una última oportunidad porque mañana se vota, hay votación en general y hay votación en particular. Especialmente, en particular, se podrían rechazar algunos artículos con el fin de devolverlos a la comisión. A eso me refiero yo con una última vida, para perfeccionar, para hacer ajustes en distintas áreas, porque hemos insistido y nos han insistido quienes se dedican a estudiar estas materias y quienes auscultan en el derecho comparado los sistemas políticos, que es necesario pensarlo como un sistema y todas las piezas tienen que estar interrelacionadas. Es decir, vamos a tener, por ejemplo, Nicolás, un sistema de tramitación de la ley que prescinde de los quórums supramayoritarios en su generalidad. Ahora los quórums van a ser de mayoría simple como regla general. Entonces, tenemos que evitar, por ejemplo, que un presidente que controle absolutamente el Congreso de Diputados y Diputadas pueda pasarle la máquina al sistema político y a la democracia. Por eso necesitamos una segunda Cámara que, además de representar a las regiones, implique un contrapeso al sistema político para precisamente cuidar la democracia. Y esta no es la idea guzmaniana de la democracia protegida, porque Guzmán tenía una desconfianza del propio pueblo. Por eso el sistema binominal, por eso los quórums supermayoritarios, por eso el Tribunal Constitucional. Nosotros no vamos a tener eso ahora. Tenemos nuevas reglas en la cancha democrática, una cancha pareja, pero necesitamos cuidar la democracia precisamente de los representantes que elegimos. Esa es la diferencia, o una de las cuestiones que hay que tener sobre la mesa a la vista. Y un aspecto más, ¿por qué el vicepresidente Gaspar Domínguez ayer señala que es probable
o él afirmaba que con gran seguridad varias normas se podrían rechazar en particular. ¿Por qué? Porque el pleno de la convención, yo decía el otro día, es como el monstruo de Viña, en el sentido de que no ha dejado pasar hasta aquí invicto los informes que emanan de las comisiones. Porque la composición de las comisiones muchas veces dista de la composición del pleno. Claro, lo cual finalmente también ha sido un paso natural. A muchos les sorprendió al comienzo con los primeros informes de las comisiones, pero cuando se rechazaba volvía a la comisión y luego, en su gran mayoría, ahí podemos ir viendo los datos, digamos, ha tenido este paso. Entonces, efectivamente, es parte de las reglas y la regla de la discusión también para llegar a acuerdos más amplios. Pedro, quiero ir a un punto con respecto a lo que tú señalabas en términos de esta relación que se establece en esta mirada que tendría la nueva constitución de un sistema político entre ejecutivo, donde finalmente queda solamente el presidente. En algún momento se hablaba de otras figuras como el primer ministro, eso ya se descarta, y la situación de esta bicameralidad, pero distinta. Algunos dicen aquí más que bicameralidad, el poder, digamos, del legislativo, según lo que está establecido en el acuerdo, estaría puesto en la Cámara de Diputadas y Diputados, y la Cámara de las Regiones, que sería el nuevo Senado, más bien iría por otro lado, de alguna manera mostrando una asimetría, no esta función espejo que se ha hablado tanto, pero que de todas maneras termina siendo más bien simbólica la Cámara de las Regiones. ¿Qué opinas tú al respecto? Esa es la mirada que tienen algunos. Sí, lo importante es generar contrapesos. Eso es muy importante a la hora de dibujar un sistema político, lo que implica que si se le da más poder o se le dan atribuciones a una institución, también hay que equilibrar la otra. Los desequilibrios no le hacen bien a la democracia ni al sistema político. Estamos precisamente en un acuerdo, como tú bien señalas, de bicameralismo asimétrico, que es un concepto que yo sé que popularmente no se conoce tanto. ¿Qué implica este concepto de bicameralismo asimétrico? Que efectivamente las cámaras no son espejo. Hay una crítica que pesaba sobre nuestro poder legislativo, que señalaba principalmente que la lentitud en la tramitación de los proyectos de ley, esto de que decíamos que había proyectos que dormían durante años en el Congreso, se debía a que había dos cámaras que hacían precisamente lo mismo. Sí, pero no tenemos que había proyectos que se iban mejorando. Al otro extremo. El otro extremo también dentro de esa. Efectivamente, ese es un punto sumamente importante. La calidad de la legislación es un factor importante que hay que considerar al lado de la celeridad o la eficiencia o la eficacia con la que se legisla, porque no le sirve al país tener leyes tramitadas a la rápida, leyes malas. Por tanto, en muchos casos una revisión es importante, insisto, no solamente desde la perspectiva regional, sino también desde la posibilidad de mejorar los proyectos. Entonces, dentro del bicameralismo asimétrico, respondiendo directamente a tu pregunta, hay muchas posibilidades, no es una sola alternativa. Y nosotros creemos que este bicameralismo es excesivamente asimétrico, y no solamente lo creemos nosotros, lo ha señalado así todo el mundo, incluso uno de los fundadores del Frente Amplio, Noam Titelman, que ha dicho que el bicameralismo le parece excesivamente asimétrico, excesivamente desbalanceado en favor de la Cámara de Diputados y Diputados, del Congreso de Diputados y Diputadas, como se ha nominado ahora, versus la Cámara de las Regiones. Entonces tenemos que hacerle caso no solamente al presidente Boric, insisto yo esperaría que el Frente Amplio, que el Partido Comunista, con quienes compartimos en el gobierno y también en la Convención Constitucional, materialicen con acciones políticas el llamado al presidente Boric, pero no solamente el presidente Boric. Pedro. También de Bachelet, también de la academia, también de distintos cientistas políticos que están mirando esto y que están preocupados por el país. Me interesa ese punto, lo que podría ser un excesivo asimetrismo de esta mirada bicameral del legislativo, entendiendo que el Congreso de Diputadas y Diputados tendría, lo voy a poner en estos términos, pero que se entienda, yo sé que es más profundo, más poder que la Cámara de las Regiones, y que no sería un contrapeso uno de otro, dejando de lado el término espejo y otros temas. Ahora, para que esta asimetría no sea tan excesiva en términos de perfeccionar esta convivencia entre dos poderes del legislativo, podríamos decir, esto va a tener que dejarse a la propuesta de nueva constitución, es decir, a lo que va a ser la discusión en el Pleno o eventualmente un regreso a la Comisión del Sistema Político, o tendría que ya pensarse en una bajada a ley, es decir, que sea ya función del legislador ir poniendo los márgenes a uno y otro y la convivencia entre uno y otro.
hay cuestiones que deben quedar al legislador. Mucho se ha criticado que esta Constitución muchas veces desarrolla materias mucho más allá de lo que corresponde a lo constitucional. Si bien ese es un límite que uno puede discutir, efectivamente eso sucede así. Pero en el caso de la definición de los poderes, de la arquitectura del Estado, es importante que esas atribuciones y esa asimetría se reduzca desde la propia Constitución. Porque si no, le dejaríamos a los propios incumbentes, es decir, al propio legislativo, la definición de reglas que son estructurales. Serían juez y el parte, legislativo tiene que... efectivamente, algo como eso. A los incumbentes se les dejaría las propias reglas que son estructurales. Y la ciudadanía nos ha dado un mandato, y dentro de esos mandatos está efectivamente hacernos cargos de la configuración institucional de los poderes del Estado. Eso es fundamental. Pedro, también quiero sumar lo que ha sido el trabajo de ustedes en la comisión y a la espera también de la votación y discusión. Por supuesto que no es solamente votación, es discusión en el Pleno de algo tan importante como son los pilares de la institucionalidad política en Chile. Mucho en relación también a cómo se van concatenando con otros artículos que ya son parte de la propuesta de nueva Constitución. Ayer, de hecho, la definición de Estado, que fue ampliamente discutida con respecto a ser un garante de derechos sociales, cómo también se conecta esta institucionalidad que ustedes están conformando, cambiando, modificando en la comisión con aspectos bien de principios fundamentales que van a estar compuestos y que ya están, de hecho, en esta propuesta de nueva Constitución. Sí, ayer tuvimos importantes noticias desde el Pleno de la Convención. Se aprobó una definición central que está en el corazón de las demandas de la sociedad y del estallido social, que es la definición del Estado como social y democrático de derecho, sí, lo que implica la superación de este Estado subsidiario que dejaba los derechos sociales a merced del mercado, por tanto, no como derechos sociales, sino más bien como bienes de consumo, dijo alguna vez Piñera para referirse a la educación. Esta definición es central y por supuesto que conversa con el sistema político. El sistema político es el que debe procesar las demandas políticas de la sociedad y debe materializarlas. Y en ese sentido no solamente es el sistema político o el régimen de gobierno, la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo la que debe quedar bien ajustada para que la sociedad y sus demandas puedan transformarse, si se logran vencer mayorías y formular mayorías democráticas, en programas de gobierno y finalmente en políticas públicas. Voy a dar un ejemplo sencillo. El hecho de que esta Constitución no vaya a tener los quórums supramayoritarios va a permitir que efectivamente que las mayorías puedan gobernar. Pero como decíamos delante, también esas mayorías, para evitar lo que se llama la teoría de las mayorías en teoría política y democrática, hay que también ponerle contrapesos. Claro. Entonces, ¿estamos avanzando hacia un sistema político que va a permitir gobernar las mayorías? ¿O estamos pensando en eso? Y un sistema político que además tenga participación a través, por ejemplo, de iniciativa popular de ley, que incida en el debate político, que le ponga presión democrática a los congresistas, a los representantes regionales, pero además la Constitución, en otra parte, que es la forma de Estado, es decir, en esta definición de Estado regional, de distribución de poder desde el centro a las regiones, también es una forma de materializar el Estado o una herramienta para vehicular el Estado social y democrático de derecho, porque en la medida que el poder de decisión está en los territorios, cuestiones como la salud, la educación, la vivienda, la seguridad vecinal, la conectividad va a estar de mejor manera garantizada, pero también como contrapeso a eso deben haber más controles, porque si estamos entregando más autonomía a las regiones y a las comunas, tienen que haber más controles, más contrapeso, fiscalización, y sabemos que en los municipios especialmente hay que poner atención porque hay corrupción, y eso lo han señalado todos los informes de auditoría de la democracia, la Comisión Engel, y yo fui concejal de Valdivia y conozco esa realidad por dentro. Por tanto, esta definición de Estado social y democrático, de Estado social y democrático de derecho, se materializa a través del sistema político, pero un sistema político y una forma de Estado equilibrada. Pedro Muñoz, convencional constituyente del Partido Socialista. Pedro, nuevamente, muchísimas gracias por tu tiempo y estamos muy atentos también a los pasos que se siguen ahí en la Convención Constitucional y el arduo trabajo que se está realizando. Muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias, Nicolás, y saludo a la región de Los Ríos, al Distrito 24, mi distrito. Buenos días, que estés bien.